pocos bailes son tan placenteros como la danza de tango. Sin embargo, a veces algunos comportamientos de los hombres en las milongas porteñas tradicionales nos llevan hasta el punto de pasar un mal momento. Por eso en este video te voy a mostrar o comentar 5 cosas que se detestan de un bailarín. Seguime hasta el final. Sabemos que en Buenos Aires podemos encontrarnos con un sinfín de milongas por día. Tanto a la tarde como a la noche hay muchas milongas y prácticas. Algunas empiezan temprano a la tarde y solemos llamarlas matiné. Y otras se organizan un rato antes o incluso hasta después de la medianoche y suelen durar toda la madrugada. Hay milongas que comúnmente denominamos tradicionales, que son aquellas que comúnmente respetan los códigos de la milonga, como ya comentó Gustavo en el video cómo surgieron los códigos de la milonga, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción, es decir, en las que se baila tango de salón, generalmente con el abrazo cerrado, sin levantar los pies del piso, con respeto del entorno, la circulación en la pista y además con movimientos reducidos, sin abusar del espacio. Y así también hay otras milongas que se caracterizan por ser un poco más laxas respecto de estos códigos. En las milongas tradicionales, en la mayoría de los casos, se respetan los antiguos roles de baile. Es decir, el rol de conductor está a cargo del hombre y el rol de seguidor a cargo de la mujer. Hecha esta aclaración, en el video de hoy te voy a comentar algunas de las situaciones que a veces vivencian las mujeres que suelen concurrir a las milongas tradicionales y que más de una vez generan quejas. Si te parece que es así, o además quisieras compartir qué cosas te hacen sentir incómodo o incómoda cuando asistís a las milongas tradicionales porteñas, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Más adelante haré un video sobre lo que nos gusta. Y si no lo hiciste ya, aprovecha y suscríbete ya a este canal y activa la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, continuemos. 1. Que nos den clases en la pista. Imagina esta situación, estás en el salón de baile, atenta a tratar de captar la mirada de ese bailarín que crees que baila muy bien. De pronto los ojos se encuentran y te invita a bailar. Buenísimo. Sin embargo, lo que podría llegar a ser una tanda totalmente disfrutable, empieza a convertirse en una pesadilla cuando ese bailarín de repente te dice: ¿sabes qué? Cuando yo dejo este espacio aquí, me tenés que hacer un gancho. O, cuando cruces, ponete de este lado. ¿Pero qué le pasó? ¿Perdió a los alumnos y fue a buscarlos a la pista? Y no solamente te expresa en voz alta que tenés que hacer un determinado movimiento de la forma que él cree la correcta, sino que te muestra entre tango y tango cómo se debe hacer hasta una caminata, por ejemplo. La verdad, nadie es maestro de nadie en la pista de baile. Para eso hay clases de tango específicas y cada vez hay más información como la que te brinda este canal con clases para aprender a bailar o mejorar la técnica. Así que, milonguero, recordá, los salones de baile no están para aleccionar o dar clases, sino para disfrutar y bailar. 2. Que no cuiden el aseo. El baile de tango es un baile de contacto y especialmente aquel que se suele bailar en las milongas tradicionales de Buenos Aires, ya que requiere un contacto casi permanente de pecho con pecho entre los miembros de la pareja. El olor a tabaco, alcohol o excesiva transpiración pueden ser un motivo por los cuales las mujeres no acepten la invitación a bailar. Es entendible que muchas veces los hombres, incluso también las mujeres, transpiren mucho hasta empaparse la camisa. Pero no es tan agradable abrazar a alguien durante 15 minutos, que es generalmente lo que dura una tanda, sintiendo en la palma de la mano esa humedad y el olor a humedad. La verdad que puede ser el mejor bailarín o el más experimentado, aunque ya sabemos que los bailarines más experimentados son los que más cuidan su aseo personal, pero si no cuidan su higiene, difícilmente una mujer quiera abrazarlos. Lo mismo podría ocurrir si el bailarín o bailarina se excede en el uso de perfumes, que en algunos casos puede ser tan invasivo o aún desagradable como el olor a transpiración. Como siempre, tenemos que buscar un equilibrio. El baile es un momento placentero, así que tenemos que cuidar nuestros momentos de disfrute. Y especialmente considerando que es un baile de pareja abrazada, tenemos que intentar que cada parte sea lo más agradablemente posible a la otra. 3. Que vengan a invitarnos a bailar sin hacer el cabeceo y que se pongan insistentes. Uno de los códigos para que el hombre invite a bailar a la mujer en una milonga tradicional se basa en el cabeceo. Es tan importante que sin cabeceo o sin entenderlo, en estas milongas no bailás.
Se trata de una seña con el que el hombre invita a bailar. Puede ser un movimiento sutil con la cabeza, el gesto de levantar las cejas, o incluso bajar el mentón como diciendo ¿sí? Para que el cabeceo funcione como invitación, es importante que previamente tanto el hombre como la mujer hayan hecho un contacto visual. Es decir, que el cabeceo se lleva a cabo cuando tanto el hombre como la mujer se van mirando a los ojos. Que el hombre no tenga en cuenta este código y nos venga a invitar a la mesa donde estamos sentadas a bailar, ya sea extendiéndonos su mano en señal de invitación a bailar la pista o expresando verbalmente su invitación, no solo que es sumamente molesto para nosotras, sino que también nos ubica en una situación incómoda, ya que en las milongas tradicionales porteñas no se acostumbra que el hombre tenga ese comportamiento. Además, aceptar la invitación de alguien que vino a invitarnos a la mesa puede ser visto por los demás bailarines como que no bailamos del todo bien o no tenemos idea de los códigos de la milonga. Así que, bailarín, siempre, pero siempre, invítanos a distancia y no insistas. Que nos inviten a bailar 2 tandas seguidas. Pensemos esto, estás en la milonga bailando con un bailarín que te encanta. Ya sea porque tiene un abrazo muy cómodo o porque te gusta cómo pisa con la música, o por cómo te cuida en la pista, o incluso por todas esas cosas. También sentís que él está cómodo bailando con vos. Disfrutan perfectamente. Termina la tanda, te acompaña hasta la mesa, pero ni bien comienza una nueva tanda de tango, vals o milonga, te vuelve a invitar a bailar. Y aquí me voy a interrumpir un segundo para preguntarte, ¿qué harías en ese momento? ¿Le aceptás la invitación aunque recién hayan terminado de bailar juntos? ¿O por el contrario, crees que debes esquivarle la mirada para evitar que te vuelva a invitar a bailar porque te compromete? Tu respuesta déjamela aquí abajo en los comentarios. Generalmente, en las milongas tradicionales porteñas, bailar 2 tandas seguidas con un mismo bailarín se asocia a que puede llegar a haber un romance, lo cual no tendría nada de particular. Pero en Buenos Aires todos nos conocemos y al menos se trata de cuidar un poco la reputación de la mujer. Así que milonguero querido, 2 tandas seguidas, no. Tomate unas tandas de respiro y desde luego sí, tal vez, puede invitar de vuelta a la misma mujer. 5. Que no nos cuiden en la pista de baile. Una vez que la mujer aceptó el cabeceo del bailarín que le invita a bailar, es muy importante que la cuide en la pista. Tengamos en cuenta que siempre la mujer circula de espaldas en la pista de baile y no ve qué es lo que sucede detrás de ella. Teniendo en cuenta esto, el hombre tiene que estar atento a cualquier posible choque contra otra pareja, ya sea la pareja que está delante de ellos o también alguna otra que puede venir bailando de costado. En algunas milongas, inclusive en las tradicionales, algunos hombres no respetan la línea de baile y la circulación en la pista y se suelen cruzar por el medio del salón. O proponen figuras a las mujeres que no son propias del lugar, sino más bien de una exhibición o un show de tango. Y estas pueden ser potenciales peligros. En ese caso, el hombre debe estar alerta y su rol conductor es clave, porque podría evitar posibles lastimaduras o heridas que podrían surgir, por ejemplo, de algún voleo alto. Que de paso te cuento, si no viste aún el video sobre cómo realizar voleos altos, mirá que te dejo el link aquí abajo en la descripción. El bailarín también puede evitar que nos pisen o nos empujen en el salón. Eso no quiere decir que las mujeres no estemos atentas a la pista, sino que al estar la mayor parte del tiempo de espaldas, estamos un poco más expuestas. Así que, amigo milonguero, sea por tu lado ciego o por tu lado visible, estate atento a cuidar a la mujer, te aseguro que ella sabrá valorarlo. Por supuesto, cada milonga tradicional tiene su estilo, pero cuando apenas cruces la puerta, prestale atención a los comportamientos, testea el ambiente. Ser observador te va a llevar por los mejores caminos. Además, un verdadero milonguero cuida a la mujer en la pista y fuera de ella la respeta. Y en la pista, en los salones de baile, trata de proporcionarle un abrazo y un baile placenteros. Intégrate al mundo del tango, así como yo también te pido que te integres a la comunidad Tango Milonga y aproveches y te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad del tango argentino. Suscribirte e integrar la comunidad Tango Milonga me anima a compartirte más información. Ahora sí, gracias por acompañarme, nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.